Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy tengo el honor de presentar una charla conjunta de la doctora Estefanía Leighton y la doctora Paula Soloa. La doctora Estefanía Leighton es uróloga y sexóloga y la doctora Paula Soloa es ginecóloga y sexóloga, ambas miembros de Consexuar. Y hoy van a hablar sobre autoimagen genital como parte de la salud sexual. Las escuchamos. Buenos días a todos. En principio, la idea hoy es que podamos hablar primero de qué es la autoimagen genital, ¿no? Y qué implica. Eh, la mayoría de las veces, cuando hablamos de autoimagen genital, pensamos únicamente en el aspecto puramente estético u objetivo de los genitales, pero en realidad cuando hablamos de autoimagen genital, hablamos de un concepto mucho más global relacionado, por un lado, no solo con la imagen, sino también con los sentimientos y opiniones que cada persona tiene respecto a sus genitales. Y esto no va a incluir solamente entonces el aspecto, sino también está muy cargado por todo lo que van a ser los factores psicológicos y socioculturales, es decir, lo que se espera o lo que se cree que se espera respecto a los genitales femeninos y masculinos. Entonces, cuando hablamos de imagen genital, también tenemos que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de los pacientes masculinos, vamos a tener que incluir dentro de la imagen genital no solo evidente, que es el tamaño del pene, ¿sí? O el aspecto, sino también otras cuestiones relacionadas con la calidad de la erección y la eyaculación, que también forman parte de esta autoimagen genital. Para esta actualización decidimos hacer una pequeña revisión bibliográfica para ver cuáles eran hasta hoy digamos, los datos que teníamos disponibles. Y bueno, este trabajo es un trabajo es un trabajo reciente, donde justamente lo que se intentaba analizar era el impacto que tenía la imagen genital sobre la satisfacción sexual. Esto lo que se realizó fue una revisión sistemática, incluyendo varios estudios, con un total de casi 7.500 participantes, y se observaron todos estudios observacionales sin restricción de idiomas ni de fechas de publicación, como para tener de esa manera un N alto y lo más variado posible. Lo más importante o lo más destacado dentro de las conclusiones tiene que ver con que la percepción positiva de la imagen genital individual se asociaba a una mejor función sexual y a la percepción de mayor deseo y de mayor satisfacción. Probablemente en relación a un conjunto de determinantes que ahora vamos a hablar más adelante. Pero lo interesante también de este trabajo es que nos ayudaba a pensar, como hablábamos previamente, cuántos componentes hay en esta autoimagen genital, ¿sí? Una cuestión vinculada con la apariencia real, ¿sí? De los genitales, la gran parte de la disconformidad de los individuos suele tener que ver o con el tamaño del pene en flacidez en los varones y el tamaño de los labios menores en las mujeres, ¿sí? Otras veces con aspectos psicológicos vinculados, por ejemplo, a la autoestima, y por último, con estos aspectos o expectativas en realidad socioculturales muy vinculadas a el consumo, por ejemplo, a veces de pornografía o de diferentes imágenes donde aparecen modelos hegemónicos que terminan, digamos, condicionando la expectativa sociocultural. Entonces, como decíamos previamente, cuando se hizo esta revisión en la revisión sistemática, lo que se vio es que a mejor imagen, autoimagen genital le correspondía una mayor satisfacción sexual, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con el aumento, digamos, el aumento o la mejoría en la percepción que lleva a que si uno se siente más seguro y está más seguro con su imagen eh, genital, tiene más chances de ir a buscar también un encuentro y obviamente que al vivir de ese encuentro de una forma más positiva, más chances de que ese encuentro sea satisfactorio. A raíz de esto también se evaluaba qué disposición tenían los individuos entrevistados a acceder a una cirugía de tipo, digamos, de adecuación de la imagen que veían de sus genitales y la verdad es que si bien había disposición, después cuando se entrevistaban en el posoperatorio, no había una diferencia, digamos, clara y altamente significativa respecto al pre y el post de esta modificación objetiva de la imagen genital. Bueno, esto es un poquito lo que charlamos antes en relación a que a mejor
a mejor imagen siempre nos va a corresponder mayor deseo, mayor satisfacción y por lo tanto mayor posibilidad de ir a buscar el encuentro y de que ese encuentro sea satisfactorio. Y en principio esos eran como las conclusiones más importantes de este trabajo. Para repasar, los factores socioculturales que van a estar involucrados en la formación de la percepción de la autoimagen genital van a ser, como dijimos, los estándares estéticos desde el punto de vista sociocultural, las expectativas de género, ¿sí? Lo que se pretende, ¿sí? Desde el punto de vista también social, la estigmatización y la vergüenza, la educación y el conocimiento al que tengan acceso, digamos, el conocimiento o la educación en relación a a lo variado de las anatomías, ¿no? Por ejemplo, la influencia de la relación de pareja en particular, cómo vive el compañero o compañera que esa persona elige, cómo vive la genitalidad, y también en relación a la influencia social. Y por último, obviamente, las normas sobre cirugías estéticas y también a veces como la sobreoferta de este tipo de procedimientos, eh, que quizás hoy está más presente que en otros momentos dentro de lo que es la oferta médica. Bueno, este también es otro estudio que se realizó, que es un estudio descriptivo, en donde también se evaluaron 3.500 pacientes suecos. Acá también era un estudio entre hombres y mujeres, que lo que se buscaba también lo mismo, ¿no? Investigar la autoimagen genital con respecto también con el tamaño de los genitales y el aspecto de los genitales, tanto de estos hombres y mujeres, pero esto lo vinculaba un poco más con el consumo de material sexualmente explícito, ¿no? Pornografía, como para decir, o alguna imagen también erótica. Y qué pensamientos eso generaban o por ahí deseos de en un día de mañana por ahí realizar una cirugía genital estética. Y bueno, obviamente que para arrancar a hacer el estudio se les solicitó que los pacientes se midieran desde la parte del pelo flácido, estirado, y los labios menores, en el caso de las mujeres, cuál era su frecuencia sexual, o sea, de realizar actos sexuales, y el consumo también de este material sexualmente explícito, como también algunas conductas de evitación y seguridad frente a la cirugía genital, o sea, qué aspectos o qué ideas tenían con respecto a la cirugía. Y se vio que el 33% estaba insatisfecho con respecto a su apariencia genital. Con respecto a la cirugía, se hizo un examen en cuanto a hombres y mujeres, más o menos compartían el mismo porcentaje, que entre un 11 y un 13% considerarían en algún momento realizar este tipo de cirugía, o sea, uno de cada 7 personas, ¿no? Y que la mayor parte del rechazo para mantener esta percepción de la imagen genital aceptable tenía que ver más con la parte psicológica, ¿no? Que se buscaba la forma de poder evitar los encuentros. Entonces, bueno, como tenía también como conclusión para poder sostener y poder llevar la mejor atención de los pacientes, que una terapia que sea más profundizada en la parte psicológica era mucho más efectiva que la cirugía estética en sí. Entonces teníamos factores que iban a hacer que nuestra autoimagen genital se vea afectada y obviamente para menos, ¿no? Uno estaba la parte del tamaño genital, ¿sí? En el caso de los hombres, un pene considerado pequeño, y en el caso de las mujeres, la protrusión de los labios menores. También el comportamiento, esto que decíamos de evitación y búsqueda de seguridad, que esto lo lleva a que, por ejemplo, si yo comparo mis genitales con los genitales de otra persona, hace que, en definitiva, si a mí me afecta al lado negativo, yo voy a evitar tener relaciones sexuales. Es como todo un círculo. También se vio que, bueno, aquellas personas que tenían menor actividad sexual también estaba vinculado con una peor autoimagen de sus genitales. Había varias personas que aceptaban en cuanto a las cirugías, pero en aquellas que si yo no tenía una apertura muy amplia también lo afectaban. Y con respecto a la edad, que la edad es como que tiene como su arista, porque se vio que ser mayor estaba asociado con una mejor autoimagen genital en los casos de las mujeres.
Después, bueno, nos quedaba analizar qué pasaba con el consumo de la pornografía o este material sexualmente explícito, pero se vio que no estaba correlacionado de manera significativa. Eh, Se había hecho la encuesta, obviamente, se vio que el 93% de los hombres habían consumido este tipo de material en los últimos 3 meses y en las mujeres un 57%, pero se vio que el grado de consumo no era un predictor de una mejor o peor imagen genital, sino que lo que estaba más vinculado era la parte de la parte psicológica y de mi porcentaje de encuentros sexuales que yo también tenía. Después, este es otro trabajo en el cual lo que se buscaba era analizar la autoimagen genital y si mejoraba mi autopercepción de mis genitales, si yo era expuesto a imágenes que tenga que ver con vulvas y imágenes de vulvas, pero a la vez información sobre anatomía. Entonces se evaluaron 563 mujeres entre 18 y 68 años y lo que hizo fue agruparse en 3 grupos, ¿no? Estas mujeres que les iban a mostrar fotos de vulvas, otro grupo que se le daba las fotos de las vulvas, más información sobre anatomía y funcionamiento, y el grupo control, que el grupo control lo que hacían, se les mostraban imágenes que no tenían nada que ver. Por ejemplo, un campo, un perro, era exposición de imágenes neutras, como quien diría. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? La autoimagen genital mejoraba en los 3 grupos inmediatamente después que yo le había mostrado estas imágenes y a las 2 semanas de hacer un seguimiento. Incluso también las personas que se les habían mostrado imágenes neutras. Pero bueno, después se siguió analizando el estudio y se vio que a partir de las 8 semanas el efecto podía desvanecerse y que bueno, que estos cambios eran como más temporales con respecto a la durabilidad, ¿no? Así que, pero bueno, que de todas formas era beneficioso mostrar imágenes o hablar sobre la anatomía para que se vea mejor la salud sexual, ¿no? Y el bienestar general de las personas. Después hay otro trabajo, el cual lo que nos ayuda un poco más desde la parte ginecológica, que lo que se evaluaba era la imagen corporal y cómo la imagen corporal estaba vinculado con la conducta sexual y cómo esto podía ser como predictor de los exámenes ginecológicos, ¿no? O sea, de las personas que concurran a realizar exámenes ginecológicos. ¿Qué tanto impactaba la imagen genital y mi imagen en sí corporal? Y bueno, también se estudiaron 450 mujeres, las cuales eran de bueno, eran sexo femenino, y los principales factores que influyeron en la decisión de los exámenes ginecológicos eran cómo eran mis comportamientos con respecto a las relaciones sexuales. Es decir, que tener un compañero en el cual yo mantenga relaciones sexuales vaginales en los últimos 3 meses ayudaban a que mi conducta de concurrir a hacerme exámenes ginecológicos era favorable. Y en aquellas mujeres que también eran sexualmente activas, lo mismo, ¿no? Con respecto a la imagen corporal, pasaba lo mismo. Es decir, que había mujeres que estaban insatisfechas con respecto a su corporalidad. Eso hacía que concurrieran menos a el ginecólogo. Lo mismo que con respecto a sus genitales, aumentaba la predisposición a ir a hacerme estos exámenes. Entonces, bueno, lo que aborda también mucho este trabajo es la importancia, ¿no? De la educación sobre la salud ginecológica, ¿no? Que está bien, se entiende de que puede impactar desde la parte de los genitales, pero que bueno, poniéndole un poquito de pañitos fríos a a esta situación hace que las personas puedan concurrir un poco más y que no abandonen algo que tiene que ver tan importante como la salud ginecológica. Sí, un poco la idea de este último trabajo
había sido como remarcar la importancia, ¿no? O lo interesante que podría ser ganar herramientas, porque a veces lo que no tenemos son herramientas tan adecuadas para evaluar cuál es la autoimagen genital de un paciente. Entonces, si no logramos evaluar esto, tampoco podemos decir con certeza o de una forma más objetiva, quizás, cuál es el impacto o la relación que existe entre la sexualidad de ese consultante y su imagen genital autopercibida, ¿no? Entonces, por eso en este trabajo, en realidad, lo que planteamos es que en Brasil se hizo la adaptación al idioma y sociocultural de un cuestionario, que es el cuestionario de autoimagen, o sea, en la escala de autoimagen genital masculina, y que justamente reúne una serie de ítems que nos permite poner como un puntaje objetivo a esta autoimagen. Entonces, así como en este trabajo se pudo hacer la validación al portugués de Brasil y hacer una adaptación sociocultural en cuanto a la formulación de las preguntas, en cuanto a las opciones presentadas y algunas terminologías, digamos, que se requerían para darle consistencia y validez interna al test, y se lo comparó también con otros test que tenemos disponibles. Lo interesante sería poder también contar con este tipo de herramientas traducidas y adaptadas al idioma español, y de esa manera entonces poder aplicarlas en la consulta, más allá de la forma de la evaluación subjetiva que hacemos a través de la entrevista, o sea, es decir, a través de la anamnesis, también poder tener un parámetro objetivo que nos permita hacer una especie de seguimiento en relación, por ejemplo, a la evolución y de esa forma medir la intervención que hacemos. ¿Sí? Así que en principio esa era la idea, plantear la importancia de contar con este tipo de herramientas en la consulta sexológica. Así que muchas gracias. Muchas gracias.